realmente que el Señor ha puesto en nuestro corazón el poder comenzar un tiempo de construcción. Vamos a construir en el nombre de Jesús lo que será el templo para niños. Va a ser un salón de usos múltiples, será para niños, para jóvenes, discipulados y otros eventos que tengamos donde no necesitamos entrar acá al templo mayor. Entonces yo le ruego que siempre esté en sus oraciones con nosotros, que usted ore. Vamos a hacer una inauguración de ese lugar bien bonito. Así que desde ya preparémonos, vamos a hacer algo glorioso y que el Señor se agrade de nosotros, porque pues a eso venimos a esa tierra, ¿verdad? A agradar a nuestro Dios. Por eso le decía, vamos a hacer algo bien precioso. Creo que esta casa, este lugar se va a ampliar de alguna manera. Dios va a llenar cada uno de los lugares de esta casa. Ya lo ha venido haciendo, ¿verdad? En el siguiente servicio, pues gracias a Dios tenemos una visitación que nos ha hecho adquirir más sillas. Entonces eso, pues gracias a Dios es bueno, es lo que el Señor está haciendo en esta casa. Pero me interesaría mucho trabajar ya individualmente con los niños y con los jóvenes. Así que al final del servicio tal vez vamos a platicar de algunas cositas para poder que usted sea parte de esta gran bendición también. Pues quiero hablarle acerca de un tema que el Señor ha puesto en mi corazón. Así que hoy me voy a apoyar también en la traducción. Hoy me va a traducir nuestro hermano Frank Jiménez, el anciano de esta casa. Para quienes nos están viendo, que Dios les bendiga, hermanos. Bienvenidos a Iglesia de Cristo de Benecero, Cocingo. Tengo el privilegio de ser el pastor de esta casa bajo la cobertura de nuestro apóstol Sergio Guillermo Enríquez Oliva. Bueno, habiendo dicho esto, ¿cuántos se alegran que vamos a construir casa para los jóvenes? Dele un aplauso al Señor, por favor. Quiero pues hablarle un poco acerca de las casas o las personas que el Señor de alguna manera visitó. Entre ellas, se recuerda usted, yo no sé cuántos de ustedes querrían ser visitados por el Señor. Gloria a Dios. Ya no te va el chaush palus ob Dios que hermano ta que ya te tatik pastor hay cagalini hay no petis coblal te nahetik te vanti la yula tai te cajo al tic alalbehen tas vas te vas lumilal. Voy a tener a mi traductor mejor aquí más cerca de mí, ¿verdad? Para que si no va a estar de incógnito ya ni va a salir. Entonces aquí quédate tú también, así tú vas interpretando aquí conmigo. Bueno, entonces entre las personas que el Señor o las casas que el Señor visitó, ¿se recuerda usted que estaba la casa de Zaqueo, por ejemplo? Dice la palabra del Señor que el Señor iba en una especie de desfile. Y acá te viene allá te scop Dios te junte na te la yula tai te cajo al tique te bit te las chols bike te she. Y entonces dice que había un hombre que era bajo de estatura, pero también era cobrador de impuestos. Ahí tú winik te lom tut o lom chaparro de acaltic, pero haya telines es canel o pas cobrarte patan te chotique. Esa parte sí le entendí bien, chaparro dijo, ¿verdad? Era un chaparro. Entonces, este hombre subió, se llamaba Zaqueo, subió y el Señor le dijo: Zaqueo, baja, me es necesario ir esta noche a tu casa y estar ahí contigo. Le dijo el Señor, hermano. Te tutwinik mohta te kaibetis coblal te mohta te yun la yastasta ilela te cajo al tique. Te cajo al tique las yalbe cuánta del Saqueo sí porque hay calini las tayorail te ochon a te tanaheshi. Amén. Lo que pasó en esa casa fue glorioso. El hombre, su familia se arrepintieron, aceptaron a Cristo. Y ahí usted se recuerda que el hombre dijo: si a alguien le he robado, le devolveré aún 4 veces. 4 veces le devolveré. Entonces, cuando el Señor llega a una casa, pasa algo glorioso. Ya kitik te vinco hasta pasela te tayutil na te tasna te Saqueo
te calal och te cajualtic bayel bendición, lo tuhbil bendición mi costa pasel te ya, me la yik tayo tani cajualtic te haitul te machanahina mi te ya he, y la yal te wini que te ay macha ay bet soke, ya me sut bay kashem toha te bit el bet también heschi. También vemos cómo el Señor llegó a la casa de aquel hombre que se llamaba, ya hasta se me olvidó, Jairo. También llegó el Señor, llegó a la casa de Jairo. ¿Se recuerdan ustedes que la hija de este hombre se había enfermado primeramente y después había fallecido? Te yanna banti och te cajualtic te calal behen ya te banti Jairo te chie te aitul te skerem o te aitul te alawinik te aita chamel ahem. En esa visita que el Señor hizo a la casa de Jairo, ¿se recuerda usted lo que pasó en ese lugar? Dice que habían personas contratados. En la antigüedad se contrataban personas para llorar en los velorios. Entonces había gente que estaba ahí contratada y que estaban a llorar. Y que cuando el Señor llegó y vio a la niña, la hija de Jairo, le dijo, la niña no está muerta, la niña duerme. Y dice que esa gente contratada comenzó a reírse. Acá hay hermano tacte ya lo te escopte a las 8 de cajualtic a te tasnate Jairo melel chamente tut alal hay las macha lehbil o tohbilik answini kyun la yash ok yun te macha chame pero te calal 8 de cajualtic la yal hay tut ach ish ini ma ba chamen sino que guayal chila te cajualtic y te ora a te hachik ta tse te macha tohbilik te yash ok ahe. Entonces, se recuerda que el Señor resucitó a la niña, le dijo, Talita Kumi, niña, a ti te digo, levántate, y la que estaba muerta se levantó, y el Señor dijo, denle de comer. Y acá hay te bien las pastas cajo al tic la yalve te tut ach sheh las pastas mandar hachan ach ish la yut y hach te ala tut alale y la yalve te smestate había exue el shite cajo al tique. Ahora, le quiero hablar de un caso que es donde va a comenzar el tema, y es de cuando el Señor llegó a Samaria. Ya kaitik bahel ahorita que hermano tak te vino útil te cajo al tic tabanti lum Samaria. Dice en Juan capítulo 4, versículos 7 al 9, una mujer de Samaria vino a sacar agua, y Jesús le dijo, dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar alimentos. Entonces la mujer samaritana le dijo, ¿cómo es que tú, siendo judío, me pides de beber a mí, que soy samaritana? Que soy samaritana, porque los judíos no tienen tratos con los samaritanos. Y allá el botic de Scop Dios Tabantishun, San Juan 4, 5 al alta 6, Hichayal, las cante y ashkashtas kinal Samaria, Hichkohta un pueblo, Sikarsvil, no poltas kinal Jacob, te la yalve Gilel, Tesnichan, te José, te hay taposo yu un Jacob, las juzcans basta tiposo, te Jesús yu un luz benishta bahel, ohlil kak al ashchi. Solo que me leíste es el siguiente, el anterior. Es este de acá abajo, 4, 7 al 9. Bueno, tal tul samaritana ans, las lo que es el ha hich halbot yu un te Jesús, abon kuch ha shi, te no pogeletik yu un behenik, bahemik ta pueblo, tasmanel suelik. Las hak te samaritana ans, binyun te hat judío winikat yak ak ambon aguch te ha te samaritana anson shi. Como te judío etik ma vayas copons baik sok te samaritana etikesh. La mujer no entendía, esta mujer no entendía realmente quién era el que había llegado a hablarle. Y fíjese que en el versículo anterior, en el 5 y el 6, este ya lo puede ver acá en pantalla, dice, llegó pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, cerca de la parcela de la tierra de Jacob. Dio a su hijo José y ahí estaba el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó junto al pozo como a la hora sexta. Te anse maba y las naves va macha te tajukel ta copiu une. Sí. Sí. Y hay una yalte scop Dios tabanti 5 te las kilte nashe hich costa un pueblo Sikarsvil no pol taskinal Jacob te la yalve Gilel tesnichan
ja te José. Te hay a te pozo yu un Jacob las hujkans ba ta ti pozo te Jesús yu un luz benish ta behel ohlil kahkal a. Fíjese que interesantemente dice que el Señor se cansó del camino. Yo no sé cuántos, en algún momento, cuántos se han cansado. El Señor se cansó y se sentó. Y entonces ahí es donde se sentó junto al pozo y ahí le pidió, que es el siguiente versículo que el que leímos anterior, ¿verdad? Y es donde le pide, amados hermanos, te bendice te cajo al ti Jesús, luz tabehel. Y más na tik hay todo lo tik te ho tik te hich ayash luz botik ejo que pero te Jesús las hujkans va tas tiil te hot bil ha o te bantiashlok te jae. Ahora, en el siguiente versículo, que es el que habíamos leído hace un momento, dice: una mujer de Samaria vino a sacar agua y Jesús le dijo: dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a comprar alimentos. Entonces una mujer samaritana le dijo: ¿cómo es que tú, siendo judío, me pides de beber a mí, que soy samaritana? Porque los judíos no tienen tratos con los samaritanos. Déjenme explicarle así brevemente. En ese pasaje deja ver que había un conflicto, ¿verdad?, entre los samaritanos y los judíos. Esto era porque los samaritanos eran considerados no una raza pura, sino que era una raza que tenía una mezcla. Es decir, los samaritanos eran aquellos que habían nacido en una relación entre un judío y un gentil. Y los que habían nacido se les llamaban samaritanos. Entonces ellos eran discriminados, a ellos los discriminaban. Entonces, pero el Señor llegó donde esta mujer que aparte de ser discriminados, era mujer. Y la mujer en esa sociedad no era tampoco muy respetada, también era menospreciada. Ya no ptikchaus paluk hermano tak binutil ayat escolal te samaritana sok te judío etiqueta hich tiempo hay la che ayer o hatbil o parte hay te samaritano sok te judío etique te samaritano hate macha ahbilik te che maba ich bilik ta cuenta chite yalbotik te escolale pero te kahwaltik te alal hutsa te tastil te bantiashlok te hae tul ans te ha samaritana las huk tak ophayun te anses chamna shotan yun biun te yakahukon tak op te samaritana oneschi melelias nasbah te ahbil ta hich tiempo pero yakay te hermano tak te bitil te Jesús lombayes kushuliotan la yakta ilelteya. Fíjese que esta mujer no reconoció quién era el que había llegado. Por eso nosotros tenemos que estar atentos a la visitación del Señor, porque no sabemos en qué momento nos va a visitar. Muchos creen que Dios nos va a visitar en bonanza, pero Dios nos visita aun cuando nos está tal vez lloviendo sobre mojado, tal vez cuando estamos en el calor del día, así como pasó con Abraham. El Señor nos va a visitar en un momento en el que tal vez tú no te esperas que Él te visite. Ya kaiti hermano tak te anse mabalas na macha te no koshukbel tak ope hich te binutil te ho tik repente ay maya na tik o mabaya na bebetik cuenta el bin ora ya yula tayo tik te kahwal tikeschi ayo ya meskani che hermano tak te atento o siempre pendiente ay no tik melel te kahwal tik mame hauk na yula tayat alal pisil lek ay tuhbil ay te binti ay tahtohol tik sino que tal vez ya yula tayo tik o ya stal tahtohol tik alal ay ok el mel o tan alal bin ora luz benation te behele o alal ay takin ti ilion te skushul kahkale. Miren lo que dice el siguiente texto. Respondió Jesús y le dijo: si tú conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le habrías pedido a él y él te hubiera dado agua vida. Hayun la yal te kahwal tik hich la yal te anse te Jesús la yal te anse te yakuk anabes ba te mahtanilio un Dios sok te macha a te hicha yalbat abon kuch ha te shihe hat la kambe haguch ha sok haya yabat aguch te kushul ha te hichu que shi. Mire qué tremendo. No le conocía, no había identificado quién era. O sea, había llegado nada más y nada menos el que podía solucionarle todos sus problemas. Pero ella no lo entendía.
no lo había reconocido. Entonces es donde él le dice, ahora, si tú conocieras el don de Dios, si tú conocieras quién es el que te está visitando en este momento, tú le pedirías. No estarías ahí quejándote de la vida, no estarías ahí peleando, sino que tú pedirías de lo que Él te puede dar. Yal te kajo al tique te yaku kana macha te no sukpala te takope yakak ambei chahpahib yakak ambei spisil te binti falta hagune shit te kajo al tique hich te biti ho tique hermano tak vaya vuelta te ho tique ayotik ta wokol ayotik ta bayel binta talel ta tohol tik pero hay magna tik macha yas kank ambeyel te viñashtun kundike. Fíjese que es bien interesante. Porque también el apóstol Pablo dice que él quiere conocerlo. O sea, no solo la mujer samaritana, no solo ella no conocía al Señor, sino que el apóstol Pablo viene y en Filipenses capítulo 3, versículo 8 al 10, dice, y aún más, yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor, por quien lo he perdido todo. Y lo considero como basura a fin de poder ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia derivada de la ley, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios sobre la base de la fe, y conocerle a Él y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser como Él en su muerte. Pero mire, si quiere se lo leo yo y se lo leo en celtal yo, y usted no se vaya a reír, yo voy a intentarlo, así que me corrigen si me equivoco. Dice Melel Kasel, así dice, ¿no? Kasel Kashel Lahem Escotrablat Escoblal. Es que mire, pues por eso es que yo no leo mucho de eso, pero ya le voy entendiendo. Ta Kotan Spisil Taskarte Skash Tubil Te Yanahbe Abeti Sbate Cristo Jesús Hate Kawal Hata Squanta Te la Hachit Hachich Chayish. No, mejor sigue tú. Hatas cuenta. Aquí eso lo va a confundir, ¿verdad? Hatas cuenta te la chayish hilel spisil hichkot kun te vinutil kapal. Cuenta yun hakun yashkoh te Cristo sok hun yashkohon sok mahaok te toh kohemon yun chuhonel te ley hatoh kohemon tas cuenta chuhonel kotan tas tohol Cristo ha te toh otanil te ayak te Dios sok te aitas cuenta chuhonel otanil ha yakan te yahnabe isbah te Cristo sok te yakaibe yuel chakushahel yun sok te pajel yashkash wokol sok te pajal yashkash wokol sok te pajal kilel yashlahon sok. Fíjese que interesante, ¿verdad? Que dice el apóstol Pablo, yo quiero conocerle a Él. O sea, nosotros no conocemos a Dios todavía. No conocemos a Dios todavía en su plenitud, no le hemos llegado a conocer. Yo creo que muchos de nosotros conocen lo que hemos oído, no tanto la experiencia que se ha tenido, sino más lo que oímos de Él. Fíjense que dice Job, capítulo 42, versículo 5. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Y aquí el tikerma ognaste antes Tixba talek te kahualtike. Y hichevita ayal te tayan verso te la yichish ilel ta kashlank op ta hop hichayal kahual ta kaye hak oblal te chihe. Pero mawa kilo hatchi. Entonces hay to vaya el cante ya para que yo ya nabe tixba talek a te kushul diose. Ya vio que no le conocemos. Hasta lo hemos cantado, ¿verdad? Que dice, conozco que todo lo puedes en mis pensamientos y no lo puedo entender. Hablaba lo que no entendía. Más, ¿cómo dice? Más ahora, puedo ver, creo que dice,
Entonces, hermanos amados, miren, nosotros no conocemos todavía al Señor completamente. Y Dios quiere que nosotros le conozcamos plenamente a Él. El Señor quiere que nosotros le conozcamos a Él tal y como Él es. Entonces, ese era el mismo texto, solo que aquí me cambié, no le puse, pero es el de Job. Pero lo que quiero decirles es que nosotros tenemos que llegar a conocer a Dios. Dice la primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 2. Amados, ahora somos hijos de Dios. ¿Cuántos son hijos de Dios? ¿Cuántos son hijos de Dios? Amén. Dele un aplauso al Señor, por favor. Dice, y aún no se ha manifestado lo que habremos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejante a Él, porque le veremos como Él es. Aleluya. Y aquí el tic te viene allá al telescopio Dios, esta primera de Juan, capítulo 3, verso 2, hichayal hermano tak, haesh te kushesh takotan, yotik yal snich anotikish te diose. Sokmato chikanuk bin kilel tik yash kohotik, pero hnao tik te kalal yash chiknahtal te Cristo, pahal kilel tik so Cristo yash kohotik. Yo llame kiltik bin mero yilel estukel chitescop Dios de mi ahmashah kaptik tas cuenta dicho altamok te kajo altike. Amén. Entonces le veremos. Pero eso es a futuro. O sea, ahorita no le hemos visto. No le hemos visto, tenemos que verle. Entonces, mire lo que dice Juan 11, 39 al 40. Jesús le dijo, quitad la piedra. Y Marta, hermana del que había muerto, le dijo, Señor, ya hiede. Mire, hermano, mire, pues, a veces hay cosas que estamos pasando y tal vez tú dices, ya no hay esperanza. Ya, la hish, ya no, ya, se acabó. Pero viene el Señor y le dice, porque ella lo primero que dudó es, Señor, ya el caso es perdido, ya hiede, ya se descompuso. Y entonces dice, porque hace 4 días que murió. Y Jesús le dijo, no te dije que si crees verás la gloria de Dios. ¿Quién vive? Y a su nombre. Mire, ves, eso es bien tremendo, porque el Señor ella le está como reclamando, le dice, mira Señor, mira, porque era un reclamo, mira Señor, pues realmente Él ya se murió, ya se descompuso, ya no tiene caso. Y entonces Él le dice, no te he dicho, dile ahí a tu hermano, el que tienes a la par, de casualidad Dios no te ha dicho que si creyeras verás la gloria de Dios. Dile a tu hermano. Dile. Porque mire lo que dice a continuación. Lo que dice a continuación. No te dije que si creyeres verás la gloria de Dios. Entonces, en la siguiente parte usted se recuerda que el Señor le dice, Lázaro, a ti te digo, levántate. Y el que había muerto volvió a la vida. Pero el asunto es, hermanos amados, que yo en el nombre de Jesús quiero conocer al Señor, quiero conocer la plenitud de Él, quiero conocerle en su plenitud. ¿Cuántos quieren conocer al Señor? Levanten sus manos. ¿Cuántos quieren conocer al Señor? Yo quiero conocer al Señor. Haytul machayas cañas naves va te cajo al tique hermano tak te joone ya cañas naves va chi te pastor contique ya algo te escop Dios hermano tak ya está llora il chi te ya kil beitik o ya kil tik taxitik te cajo al tique chi hayo vinias cana ya hermano tak hasta ahorita mato va kilo tik chi ich se bitila ich el versículo te ayale te cajo al ma tohol shanish ya tohol shanish te talates chi mele aish choche cajaltes chamele o te guaishe tú hish chite anse. Pero hay algo tic de versículo te la yichilele mava calva yahat chi te vantita verso mava lahu calva tish te me yaka chuhun ya me hagilbe yutzilal te diose chite Jesús. Hay un hermano tak hay un yaskan ya antik o ya ambeitik te diose te ya kiabotik kilbeitik te yutzilale te sit hich te bitil ya kilbeitik tauraini. Mire qué tremendo. Entonces no le conocemos. Pero yo quiero explicarle en ese momento. Yo sé que ha sido un poco difícil para algunos y perdóneme porque no está predicando mi hermano, sino que yo.
pero él ha estado muy ocupado en esta semana, entonces a mí me agarraron así desarmado, no desarmado completamente, sino que me agarraron para bendecirlo. Pero ¿sabe? Le quiero compartir algo. Quiero que hablemos en esta hora del nombre de Dios. Mire, ves, dice la palabra del Señor que ante el nombre que es sobre todo nombre, se doble toda rodilla. Ante el nombre de Dios se dobla toda rodilla. Pero muchas veces nosotros no conocemos el nombre de Dios, que el nombre de Dios es compuesto por muchos términos en hebreo y en griego. ¿Verdad? Él es admirable, fiel, consejero, príncipe de paz. O sea, el Señor tiene un nombre impresionante. Pero yo te quiero leer algunos de estos para poder ministrarte en esta hora. Ezequiel 16:8 dice: entonces pasé junto a ti y te vi, y he aquí tu tiempo era tiempo de amores, y extendí mi manto sobre ti y cubrí tu desnudez. Te hice juramento y entré en pacto contigo, declara el Señor tu Dios, y fuiste mía. Aquí le subrayaba en rojo esa parte para decir el Señor Dios. Es bien interesante que cuando se va uno a la raíz hebrea de ese término, el Señor Dios, como lo interpretan los traductores es Adonai. Ay, yo no sé si lo ve. ¿Salió una mancha en la pantalla? Está manchada, permítame. Léelo tú en central ahorita el texto. 16:8. Chakashon shan tabanti ayat lahkilat yorailish te yashkanotat lahlim bahel ta tohol te stiil te mukulku lah mukbat ak eslal lah kal bah ta hamal ta tohol sok lah chap op sok haat hich lah kun tayat shite Jehová te ahwalil. Amén. Entonces, cuando dice el Señor Dios en ese texto, la palabra en hebreo es Adonai. Y dicen los judíos que el pronunciar el nombre Adonai es tan delicado porque ellos reconocen la divinidad de Dios. Pero mire lo que significa el Adonai, el Señor, que se usa como nombre propio de mi Señor, mi Dios, y se refiere prácticamente a el Dios que te levanta. Es decir, que en algún momento donde tú estás tal vez tirado, estás postrado, cuando tú conoces al Señor como Adonai, Él te va a levantar y va a tener amores contigo. Amén. Gloria a Dios. Dele un aplauso al Señor, por favor. Pero también se refiere esa palabra Adonai a el Dios misericordioso. Al Dios misericordioso. Dice la palabra del Señor que Él levanta del polvo al pobre y del muladar al menesteroso. Es decir, hermanos amados, que al Señor no le va a importar el venir. Él no se va a ensuciar con nada, pero nosotros nos ensuciamos con cualquier cosa. Y entonces el Señor va a venir y te va a tomar de donde tú estés y te va a levantar, porque Él es el Dios Adonai, es Jehová Adonai, el que te levanta, el que tiene misericordia, el que levanta del polvo al pobre, el que levanta del muladar al menesteroso, y hoy quiere hacer misericordia contigo. Aleluya. Hoy quiere manifestarse a ti que no le has conocido en esta faceta. Él se quiere manifestar a ti como el Adonai, como Jehová Adonai. Él te quiere levantar a ti. Si tú has estado decaído, si tú has estado tirado, hoy el Señor quiere que le conozcas como Adonai. Amén. Entonces, mire, hermano, perdone, hasta ahorita comenzó el tema, dirá usted. No, ya comenzó hace ratos, pero es que nos ha costado un poco. Pero mire, hermano, mire pues,
Es que yo le quiero decir algo. Si tú viniste a la iglesia es porque tú quieres regresar a tu casa, no como viniste. Tú quieres regresar a tu casa lleno y no vacío, no como dijo Noemí. Dijo ella: me fui llena, pero el Todopoderoso me ha vaciado y hoy vengo amargada, así que ya no me llamen Noemí. Y entonces el Señor quiere manifestarse a ti como el Adonai, como el Dios, como Jehová Adonai, como Jehová Adonai, como Jehová el que te levanta, como Jehová el misericordioso, el que no te va a dejar postrado, el que no te va a dejar tirado, sino que Él te va a dar nuevas fuerzas. Él te va a dar nuevas fuerzas para que tú te levantes y puedas caminar delante de Él con gozo, con alegría, y que tú no te canses, así como lo hizo con Elías. Dice la palabra del Señor que después de haber comido aquel pan, aquella torta, caminó por 40 días con sus noches. Entonces Dios te quiere levantar en esta hora. Dios te quiere levantar en esta hora, pero también, hermano, también el Señor quiere que le conozcas en esta faceta. Esta es otra. Éxodo 15:26. Y dijo: si escuchas atentamente la voz del Señor tu Dios y haces lo que es recto ante sus ojos y escuchas sus mandamientos y guardas todos sus estatutos, no te enviaré ninguna de las enfermedades que envié sobre los egipcios, porque yo, el Señor, soy tu sanador. Aleluya. El Señor quiere que tú le conozcas como el sanador. Si tú has estado enfermo, el Señor quiere que le conozcas como Jehová Rafa, mi sanador, el que sana mis heridas, el que sana mis enfermedades, el que llegó a la cruz del Calvario y ahí por sus llagas fuimos sanados. ¿Quién vive? A su nombre. Dale un aplauso al Señor, porque Él es el que vive. Aleluya. Gloria a Dios. Entonces el Señor, esta palabra Rafa, fíjense que, perdón que no te deje interpretar ahorita, pero es que, hermano, yo quiero que tú te vayas hoy bendecido, sabiendo que no le conocemos a Dios completamente todavía, porque Él quiere darte hoy algo que tú lleves a tu casa, que tú lleves la convicción que, así como decía Job: antes te oía, pero ahora mis ojos te ven. Así el Señor quiere que tú le conozcas. Esta palabra Rafa, que también como sanador, pero lo que significa es curar. Si tú has estado enfermo, si tú has tenido algo que te ha afectado en tu cuerpo, hoy el Señor quiere que tú le conozcas, porque Él te quiere curar. Amén. Él quiere venir con emplastes de higo, quiere venir Él con curitas para venir a atenderte como se atiende a un enfermo. Ese es Jehová Rafa, ese es nuestro sanador, pero también significa arreglar. Es decir, si hemos tenido algo descompuesto, Él lo va a reparar, Él lo va a arreglar, pero también te va a cuidar. Aleluya. Él te va a cuidar. Pero mire, hermano amado, yo no sé qué te han dicho a ti los médicos, pero Jehová Rafa también significa médico. Eso quiere decir, hermanos amados, que aún los médicos en lo secular, ellos pueden hacer, pues dar veredictos, hermanos amados, pueden decir: mire, usted ya no se va a sanar, la enfermedad que tiene ya no tiene cura. Pero dice el Señor: yo soy el médico por excelencia, soy Jehová Rafa, y yo te voy a sanar. Entonces esa es la manifestación que Dios quiere que tú le conozcas. Quiere que tú le conozcas. También significa restaurar. Y por último, sanador. Entonces mire, el tiempo se me terminó. Yo quiero que te pongas sobre tus pies. Yo quiero que te pongas sobre tus pies. Y yo quiero llamar. Si acá hay alguien que tal vez ha estado débil, se ha sentido débil, se ha sentido tal vez en los suelos, se ha sentido enfermo. Incluso si hay algún enfermo acá, yo le ruego que venga y que me permita orar por usted, porque si usted vino y el Señor me puso a hablar de esto, hoy vamos a hacer en el nombre de Jesús efectiva la palabra profética, que es la Biblia. Así que si hay acá algún enfermo, hay chamel
Shuyash Kashtalelio, Copondic Dios, hermano Takio, Hitch te vite las noptikish, te diose, hate yash posta iguane, te diose, hate yash kushul taiwane, hay un tem, hay mach aita chamel, o hay mach apejek ahem chune yotano, ya isbate mayuk yipek, ashukotik tal el hermano Takia, Hitch copon el Dios. Amén. Oremos. Necesito a mis hermanos de la alabanza, por favor. Necesito a mis hermanos de la alabanza. Vénganse para acá y ayúdenme a ministrar. El Señor hoy quiere operar un milagro de sanidad. Hoy se quiere presentar como Adonai. Hoy se quiere presentar como Rafa. Entonces, en el nombre de Jesús, vamos a orar. Necesito que me ayuden a orar por la hermanita. Oremos, por favor, todos ojitos cerrados. Si tú necesitas pasar, ven acá adelante. Si tú necesitas que el Señor opere un milagro de sanidad en tu vida, ven, en el nombre de Jesús. Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Hoy venimos implorando a ti, Señor, tu misericordia, tu favor, tu gracia, Señor. Por favor, Padre Celestial, preséntate, Señor. Preséntate completamente, Señor, en nuestros cuerpos, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Te necesitamos conocer como Jehová Rafa, Señor. Te necesitamos conocer, Señor, como nuestro médico. Te necesitamos, Señor, conocerte como nuestro restaurador, como nuestro sanador, como nuestro curador, Padre. En el nombre de Jesús, mi amado Dios, hoy vengo rogando, Señor, que operes un milagro de sanidad. Por favor, Padre, haz tu obra, Señor. Te lo ruego en el nombre poderoso de Jesús. Y rabasto. Oh, Él me levantará. Él me levantará. Él me levantará. Así dice el Señor. Él me levantará. Él me levantará. Él me levantará. Él me levantará. Me fortalecerá. Así dice el Señor. Él me levantará. En sus manos me sostendrá. En sus manos me sostendrá. Me sostendrá. Levanta tus manos. Levanta tus manos. Me levantará. Me levantará. Él me levantará. Sus brazos me sostendrá.
dice el Señor. Oh, sí, bendito Dios. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, hoy vengo bendiciendo a este pueblo que constantemente te busca, Señor. Te ruego por favor que tú los fortalezcas, que los lleves con bien, con paz y bendición, Señor. Te ruego por favor, Padre, que tu gloria, Señor, nos envuelva. Guarda, Señor, guarda a tus hijos en el nombre de Jesús. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Denle un aplauso fuerte a nuestro Dios. Fortalecerá.